Vamos a abordar la práctica que lleva por título Separación de mezclas y propiedades de la materia en el marco del curso académico de Química Básica que pertenece al área de Ciencias Básicas, al núcleo disciplinar común. Los referentes teóricos que apoyan esta práctica se relacionan con las mezclas y las propiedades de la materia. Con respecto a las mezclas mencionamos su clasificación, que puede ser homogénea y heterogénea, y en relación a las mezclas se resalta en relación a la técnica de separación de mezclas se resaltan las técnicas de destilación, evaporación, decantación, cromatografía, tamizado, sublimación, cristalización, entre otros. En cuanto a las propiedades de la materia, podemos hablar de las propiedades generales, que se caracterizan porque sí dependen de la cantidad de material, pero no dependen de su estado de agregación, a diferencia de las propiedades específicas, que sí dependen del estado de agregación, pero no dependen de la cantidad de materia. El objetivo general para esta práctica será identificar componentes y propiedades físicas de muestras problema, y en cuanto a objetivos específicos, se cuantificará los componentes de una mezcla agua-etanol y se adecuará un procedimiento experimental para la determinación del punto de ebullición a una muestra problema. Los materiales, equipos y reactivos se muestran a continuación. Dentro de los reactivos a utilizar tenemos una muestra problema desde su composición porcentual, constituida por agua de etanol, aceite mineral, agua desionizada. Como equipos haremos uso de una plancha con agitación magnética y una balanza semianalítica. A continuación, se diseña un método de separación de una mezcla agua-etanol por destilación. Inicialmente debemos diseñar un montaje de destilación simple que consiste en un soporte universal, un balón con desprendimiento lateral que está soportado a este material mediante una pinza para balón, un corcho monohoradado que tiene ajustado un termómetro que nos permitirá hacer precisamente el control de la variable temperatura, y mediante un esmerilado ajustaremos un condensador recto que tiene una válvula de entrada de agua y una válvula de salida de agua. Esto es muy importante para lograr una refrigeración y por tanto una condensación adecuada en el proceso. Un Erlenmeyer en el cual iremos a recoger las fracciones de mezcla destilada, y el suministro de energía al sistema se hará mediante una plancha o una manta de calentamiento. Inicialmente será necesario determinar la masa de 50 mililitros de la mezcla problema, que contiene agua etanol. Se diseña el montaje de destilación simple mencionado, y según la temperatura de ebullición se recoge y cuantifica la concentración porcentual de soluto y solvente. En esta oportunidad iremos a cuantificar la concentración masa-volumen de soluto, es decir, la concentración de etanol. Haremos una consulta de la temperatura de ebullición teórica para los componentes que constituyen la mezcla. El etanol tiene una temperatura de ebullición teórica de 72 grados centígrados y el agua de 98 grados centígrados. Aquí podemos observar ya el montaje diseñado. Tenemos el Erlenmeyer, el condensador recto, en el cual ya se está dando la refrigeración por la circulación de agua mencionada, el balón con desprendimiento lateral, el corcho monohoradado que tiene ajustado el termómetro, la plancha de calentamiento y la muestra problema constituida por agua y etanol. Tomamos un beaker o vaso precipitado de 100 mililitros y vamos a depositar allí cierta cantidad de la muestra problema. El objetivo será hacer una medida cualitativa de 50 mililitros de la muestra. Para esto nos apoyaremos de una probeta graduada de 50 mililitros. Y hemos realizado la toma cualitativa de 50 mililitros de la muestra problema. Nos dirigimos a la balanza analítica, verificamos que la escala se encuentra en 0 y vamos a registrar la masa de un Erlenmeyer vacío, en el cual vamos a recoger la fracción destilada, y tiene una masa de 38,706 gramos. Seguidamente registraremos la masa de la solución. Nuevamente verificamos la escala de la balanza en 0 y procedemos a registrar la masa
de un vaso de precipitado o un beaker vacío en el cual vamos a colocar la muestra problema. El beaker o vaso de precipitado de 100 mililitros vacío tiene una masa de 51,920 gramos. Retiramos el beaker del plato de la balanza, verificamos nuevamente la escala inicial en ceros y depositamos los 50 mililitros de la muestra problema al interior del vaso de precipitado. El conjunto de vaso de precipitado y muestra problema adquiere una masa de 94,521 gramos. Una vez ya hemos registrado la masa de la solución, regresamos al montaje que ya hemos diseñado y procedemos a retirar el tapón monoradado del balón con desprendimiento lateral y a colocar al interior del mismo la muestra problema. Lo hacemos de manera cuidadosa, tal como observamos en el video. Una vez hemos colocado la totalidad de la muestra problema, de la cual ya conocemos la masa, colocamos o ajustamos el corcho y nos aseguramos que el termómetro o la punta del termómetro quede a cierto nivel con el desprendimiento lateral del balón. Suministramos energía al sistema mediante la plancha de calentamiento y una vez el fenómeno de ebullición inicia, hacemos control de temperatura. Esto para evitar que la temperatura o el suministro de energía sobrepase la temperatura de ebullición de alguno de los componentes de la mezcla. Vemos la formación ya de partículas en fase vapor al interior del balón con desprendimiento lateral y estamos atentos a la salida del condensador. Esto para registrar la primera porción de salida del primer componente a separar, que en este caso será el etanol. Una vez obtengamos una primera porción del producto destilado, debemos hacer lectura inmediata de la temperatura en el termómetro para registrar la temperatura de ebullición experimental. Continuamos con el manejo de temperatura. En este momento el termómetro nos está registrando una temperatura de 69 grados centígrados y continuamos atentos a la obtención de alguna porción de destilado en la salida del condensador. Es muy importante el control de temperatura y no perder de vista la escala del termómetro. Continúa ya el fenómeno de ebullición. Nos encontramos ya cerca de la obtención de la primera fracción de destilado que corresponde al etanol. Tenemos como objetivo determinar el porcentaje masa-volumen de este componente de muestra. Empezamos ya a observar entonces las primeras gotas de fracción y en este momento la temperatura que registra el termómetro es de 71 grados centígrados, siendo esta la temperatura experimental de ebullición para este componente de mezcla. Y permanece la temperatura constante hasta que se agote la cantidad de etanol al interior de la mezcla o de la muestra problema. Una vez tengamos un cambio de temperatura significativo, entonces procedemos a retirar el Erlenmeyer y hacer registro de la masa de soluto obtenido. Continúa el proceso de ebullición y ya para este momento la temperatura del termómetro va hacia los 86 grados centígrados, lo que nos está indicando que está finalizando la fracción de etanol. Una vez nos aseguramos que la fracción de etanol ha finalizado, nos dirigimos a la balanza analítica a hacer la toma de masa del producto destilado en conjunto con el Erlenmeyer y adquiere una masa de 52,566 gramos. Seguidamente implementaremos un método para la determinación del punto de ebullición
Vamos a usar un tubo pequeño de 2 mililitros en el cual vamos a colocar la muestra. Con la ayuda entonces de un mechero vamos a sellar el extremo de un capilar y vamos a introducir el capilar dentro del tubo pequeño que contiene los 2 mililitros de muestra con el extremo abierto hacia abajo. Vamos a fijar un termómetro al tubo pequeño con la ayuda de un alambre de cobre y vamos a introducir el montaje a un tubo de tiel que contiene aceite mineral. Vamos a suministrar energía al sistema mediante un proceso de flameado usando un mechero a gas y vamos a suspender este flameado cuando observemos en la base del capilar un rosario de burbujas continuo. Una vez cierta cantidad de la muestra ascienda por el capilar, registramos la temperatura de ebullición para la muestra problema. Observamos aquí un mechero, abrimos la llave para el ingreso de gas con bastante precaución y una vez logramos encender el mechero ajustamos la entrada de oxígeno al mismo y procedemos a sellar el capilar que se requiere para la toma del punto de ebullición. Observamos el capilar con los dos extremos abiertos y haciendo movimientos circulares en la zona más oxidante de la llama, sellamos el mechero evitando que se doble en ese extremo. Una vez nos aseguramos que se encuentra correctamente sellado, entonces nos dirigimos hacia el montaje mencionado. Vamos a colocar los 2 mililitros de muestra al interior del tubo pequeño que tiene sujeto ya un termómetro usando un alambre de cobre. Una vez depositamos la muestra al interior del tubo pequeño, dejamos caer el capilar sellado con el extremo abierto hacia abajo. Y el tubo pequeño que contiene el capilar y que tiene adherido el termómetro se sumerge al interior del tubo de tiel que contiene aceite mineral. E iniciamos inmediatamente el proceso de flameo mencionado. Nos aseguramos que el montaje quede sujeto al soporte universal e iniciamos el procedimiento. Lo hacemos de manera cuidadosa y no perdemos de vista la base del capilar. Tal como se mencionó en el procedimiento, se van a comenzar a producir unas burbujas y cuando ese rosario de burbujas sea continuo será el momento de retirar el mechero del brazo del tubo de tiel. Ya hemos iniciado a observar las burbujas mencionadas. Debemos ser cuidadosos en el proceso de flameado. En la parte B de este video se concluye la práctica.